A Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu Hijo, nos acercamos delante de tu trono de gracia, Señor Jesucristo. Y estamos aquí para adorarte. Nos reunimos el domingo que en la Biblia se le denomina en el Nuevo Testamento el Día del Señor. El Día del Señor. Es el día donde mayormente las personas tenemos el tiempo para buscar de Dios. Tenemos tiempo para trabajar, tiempo para estudiar, tiempo, Señor bendito Dios, para hacer nuestras vueltas, nuestras gestiones, pero también hay que sacar ese espacio, y es el más importante, el tiempo para Dios. Tu palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso, Señor Jesucristo, hemos venido primeramente a buscarte a ti, a adorarte a ti y a escuchar tu voz. No queremos palabras de hombres. Abrimos nuestro corazón, es a la palabra de Dios. Espíritu Santo, dale vida a la palabra. Ilumínanos, Espíritu de Dios. Danos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación de tu palabra. Te lo pedimos, Cristo de la gloria. Amén y amén. Y alguien que le dé un fuerte aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de gloria. Venciendo gigantes. Es como le he titulado a esta enseñanza bíblica. Para ello vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Versículos 1 al 11. Venciendo gigantes. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Un paladín quiere decir un campeón. Un campeón, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas. Bueno, estas son palabras no conocidas para nosotros, ahorita se las explico. Grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, o sea, la punta de la lanza, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, escuche bien, y todo Israel, oyendo Saúl, ¿y quién? Todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, dice la palabra del Señor. ¿Qué está pasando aquí? Se ha colocado en orden de batalla dos ejércitos. Uno, el ejército de Israel, está a un lado, en un monte.
el otro ejército, el de los filisteos, en otro monte. Y en medio de ellos un valle que los espera para que se enfrenten en medio de la guerra. Por este entonces el reino de Israel estaba unificado y sobre Israel había un rey llamado Saúl, que fue el primer rey de Israel. Los filisteos aún ya habían adentrado en las tierras de Israel, porque nos dice el versículo 1 que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. O sea que el ejército de los filisteos, el pueblo enemigo del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ya habían incursionado en tierras israelitas o israelíes, como se les denomina hoy. Ya habían ganado terreno y estaban en frente de batalla, los unos y los otros. El rey Saúl estaba en medio de su ejército. Y resulta que cuando están allí congregados para la batalla, de medio del pueblo de los filisteos sale un paladín, un hombre gigante, que nos muestra la escritura en el versículo 4, que tenía 6 codos y un palmo de estatura. 6 codos y un palmo son aproximadamente 3 metros. Imagínate un hombre de 3 metros. Si vemos a una persona de 2 metros 17, 2 metros 5, 2 metros, 1 metro y 98 centímetros, y se ven grandes, ahora imagínate una persona de 3 metros de estatura. Y no solamente lo alto, sino también lo grueso por lo que tiene que ver con sus huesos, ¿no? Grueso también. Casi 3 metros de estatura. Este hombre llamado Goliat sale y desafía al pueblo de Israel. Nos dice en el versículo 5 que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de malla 1000 ciclos de bronce. Estamos hablando de guerras en el tiempo de antes, donde los guerreros se colocaban mallas de bronce o metálicas para que, como peleaban con espadas, pues si les golpeaban no les hiciera daño. Este hombre llevaba una malla en el pecho, era de bronce y pesaba 5000 ciclos de bronce. Eso significa que pesaba aproximadamente 57 kilos. ¿Cuánto pesa su camisa? No llega ni a la libra siquiera, de pronto media libra, de pronto hasta menos. Ese hombre tenía una cota de malla para la guerra que pesaba 57 kilos. Nos dice que su lanza era como un rodillo de telar, y que su lanza, nos muestra también la escritura, que pesaba 600 ciclos de hierro. O sea, la punta de la lanza de hierro. Y eso en kilos es 7 kilos. Imagínate la punta de una lanza de hierro metálica pesar 7 kilos. Y como si fuera poco, delante de Goliat, de este filisteo incircunciso, delante de él venía un escudero. O sea, él tenía guardaespaldas, mejor dicho, para que me entiendan. Y los del pueblo de Israel, cuando ven a ese campeón, a ese paladín gigante de 3 metros, con todo esto, con un escudero delante de él, al pueblo de Israel le da miedo. Este hombre desafía al pueblo de Israel. Los desafía. Y les dice: de ustedes tomen uno para que pelee conmigo. Si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo le venzo, ustedes serán mis siervos. Este hombre está desafiando al pueblo de Israel. Lo que no sabe es que detrás de ese pueblo estaba el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el único Dios verdadero. El que se mete con un hijo de Dios, no solamente se está metiendo con ese hijo de Dios, se está metiendo con el papá de esa persona. Y ese creyente tiene como papá al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto lo creen? Ante el desafío
ante ese hombre, ese paladín gigante de casi 3 metros con todo lo de guerra, y era un guerrero desde muchacho. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Versículo 11. Y es lo que nos pasa a nosotros también. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Cuando escucharon al filisteo que los desafió, mire cómo los desafió. Vamos a leerlo. Versículos 8 en adelante, dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Este hombre está desafiando al pueblo de Israel. Él creía que iba a pelear con aquellos soldados y con aquel rey Saúl lleno de miedo y de temor. Él creía que iba a pelear era con esos soldados, con esos guerreros. No. Hay uno que pelea por su pueblo. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Para quién aplica esa promesa bíblica? Para aquellos que dicen: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Vemos aquí aquellas situaciones donde los problemas se nos vuelven unos gigantes y que aparentemente son invencibles, haciéndonos sentir temor y miedo. Esto que le pasó al pueblo de Israel también es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Nos enfrentamos ante una adversidad, ante un problema, y de por sí ya el problema es grande. Pero cuando ese problema inyecta miedo y temor a mi corazón, ese problema ya lo veo como un gigante. De sí ya es una dificultad, pero ahora esa dificultad se ha puesto en una adversidad superior, porque ya ha cautivado nuestro corazón con el miedo y con el temor. Saúl y todo Israel, al escuchar las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Viene una enfermedad y el médico nos dice: este es el resultado, este es el dictamen, eso dice la resonancia, eso dice el examen de sangre, eso dice la endoscopia. Y nosotros vamos a tratarle, pero no a sanarle, porque la ciencia médica no ha llegado hasta allá. ¿Usted en quién va a confiar en ese momento? ¿Va a confiar en los médicos? Es que los médicos ya le dijeron que le iban a tratar, mas no a sanar, porque la ciencia no ha avanzado hasta ese punto. Yo soy uno de los que bendigo a los médicos y doy gracias a Dios por los médicos. Ellos hacen bien su trabajo. Como en todo, hay buenos y malos, pero la mayoría son gente de bien, buenas. Pero es que ya no es la voluntad ni el deseo del médico. Es que ya son cosas que él no puede hacer, que es diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a sentir derrotados ante ese Goliat. Ese Goliat nos va a vencer, ese Goliat nos va a derrotar. Pues el pueblo de Israel, al igual que nosotros, en muchas circunstancias, tuvo miedo y tuvo temor. El Goliat les impregnó con su desafío ese miedo y ese temor en sus corazones. Todo Israel quedaron asustados ante las palabras del filisteo. Los filisteos, ¿dónde es hoy día? Lo que es la franja de Gaza hoy, allí era donde vivían los filisteos.
los filisteos de ese entonces. Sigamos acá, versículos 32 al 39 de primera de Samuel 17. Dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David, el muchacho, respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Diga conmigo: en mi vida hay cosas que no me aportan y yo tengo que sacarlas de mí. Así es. Resulta que el papá de David le había enviado a darle alimento a sus hermanos mayores que estaban en el ejército de Israel. Y cuando llegó David a ese lugar y vio a los guerreros de Dios, Israel, a los israelíes llenos de miedo, y eso aplaudían con las rodillas así del miedo y del temor. Él dijo: pero ustedes, ¿por qué están llenos de miedo? ¿Qué les pasó? Y entonces él observó y vio allá a ese gigante de 3 metros desafiando al ejército de Israel. ¿Ustedes tienen miedo de ese gigante? No, yo voy y peleo con él. Yo me agarro con ese hombre. Yo sé que el Señor me va a dar la victoria. Y entonces este hombre, este jovencito lleno de valentía, se regó la noticia. Eso por cadenas de WhatsApp, mejor dicho, se regó la noticia rápidamente. Y llegó ahí a oídos del rey de Israel, el rey Saúl. Le dijo: vea, por allá hay un muchacho que dice que él va y pelea. Dijo: que venga acá y me lo presenta. Se lo presentaron. Pero muchacho, ¿cómo tú vas a ir a pelear con ese gigante si tú eres un muchacho, un joven tierno todavía? Tú eres un pastor de ovejas. Ese hombre es un guerrero, aparte de gigante, es un guerrero desde su juventud. Tú no vas a poder pelear y salir con vida de esa lucha, de esa pelea. No vas a poder salir con vida. Y eso es lo que muchas veces el maligno nos dice: de esa no sales con vida. Y el Señor dice: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Alguien que crea las promesas de Dios. Y dijo David: sí, yo voy a pelear con el rey. Yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Sí, soy pastor de ovejas. Y allá, cuidando las ovejas de mi papá, si viene un oso, me enfrento con él. Si viene un león, me enfrento con él. Sea oso, fuese león, yo tu siervo, mire el respeto que tiene a la autoridad, yo tu siervo he vencido al oso y al león. Y a las ovejitas las he librado de la boca del oso y del león. Y si el oso y el león se levanta contra mí, entonces yo lo agarro de la quijada y lo mato. Sea oso o sea león, yo los he vencido, porque Dios me ha dado la victoria. Versículo 36 y el 37. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba.
y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Sobre cuántos Dios les ha dado victorias anteriormente? A ver, levante la mano los que Dios se ha glorificado en algo en su vida anteriormente. Amén. Yo tengo muchos testimonios para dar de lo personal y de los milagros que he visto en las personas por quienes se ministra y se ora. Voy a darle uno solamente. Un día iba en una moto, una scooter que se le llama hoy día, ¿no? Aquí en nuestra ciudad de Cali, por la autopista sur, ya descendiendo en ese puente, ya antes de llegar a la quinta hay un puente y allá hay una bajadita. Yo iba en esa moto, iba solo. Cuando yo voy en mi moto y escucho una explosión, mi amado, pero una cosa horrible, ¡bum! Pero tenaz, es horrible. Entonces, claro, uno se asusta. Yo lo único que opté fue por mirar por el retrovisor de la izquierda, por este lado. Cuando miro, es que un carro se le estalló una llanta y esa llanta viene así. Yo lo único que hice fue tirarme por el carril que iba a tirarme, bien orillado a la derecha, lo más que pude. Claro, esa llanta venía a una velocidad superior a la velocidad que yo iba en la moto. Cuando veo por el rabillo del ojo, por este lado, veo que viene esa llanta y se va así y ¡pum! Se golpea pues hacia los muros del puente. Yo, uy, Señor, gracias. Si hubiera ido por el carril de la izquierda, hermano, posiblemente yo no estaría aquí. Y si hubiera estado cerquita de ese carro cuando le explotó esa llanta, posiblemente yo no estuviera aquí. Yo solamente me tocó decirle: gracias, Señor, porque me libraste de esta, Padre. Dale ese aplauso a Jesús el Señor. David le dice a Saúl el rey: Rey, tu siervo, fuese oso o fuese león, yo lo mataba. El Señor estaba conmigo y me daba la victoria. Y así como he matado el oso y al león, Dios también me dará la fuerza y Dios también se glorificará y yo mataré a ese filisteo incircunciso. Como Dios me ha respaldado, me ha bendecido, como Dios ha respondido a mi vida anteriormente, también veré la respuesta de Dios en aquella adversidad, en aquel problema, en aquella enfermedad, en aquella escasez, en aquello que se ha levantado en tu contra. Así como Dios se ha glorificado antes, también se glorificará en tu presente. ¿Cuánto lo creen? Mi amado, no le tenga miedo ni al oso ni al león, y mucho menos a ese Goliat, a ese gigante, a esos problemas que se han engrandecido, que son los gigantes y que humanamente son inquebrantables. Pero no somos nosotros, sino que la pelea es de ¿quién? La pelea es de Dios. No es nuestra batalla, es la batalla de Dios. No es nuestra pelea, es la pelea de Dios. No es nuestra lucha, es la lucha de Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por ti, ¿quién contra ti, mi amada? Levántese quien se levante, levántese el mismo diablo. Si por un camino viene, ¿qué dice la Escritura? Por 7 caminos tendrá que huir, dice la palabra del Señor. Y entonces el rey le dice: Jehová esté contigo, vaya pues pelee. Y le dice: pero no vaya así, vaya armado, hermano. Póngase esta ropa que yo tengo que de guerra, tenga mi espada. Vístase para la guerra. Esta es la ropa para la guerra, vístase. Y entonces David viene y se coloca esa ropa para la guerra. Claro, el rey Saúl, dice la Escritura, que de los hombros hacia arriba de los varones era el más alto. Era un hombre alto el rey Saúl. David era un joven tierno. Más o menos dice la historia que tendría entre 14 y 16 añitos. Y aún de adulto no alcanzó la estatura del rey Saúl. Y él se pone esa vestidura y esa espada, hermano, le pesaba en la mano, porque era una espada ya para una persona adulta, no podía.
Y él trata de, como me imagino yo, de maniobrar y dice, no, pero es que yo no he peleado con esto. Estas no son mis armas. Estas no son mis armas. Yo no he peleado con esto. Esto a mí no me va a servir. Y eso es lo que dice el versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué hizo David? Cogió eso, la espada, y la sacó de su vida. La vestidura del rey que tenía para la guerra, se la quitó y la sacó de su vida. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que sacar para que Dios se glorifique. Si David sale a la batalla con la espada de Saúl, era una seña de confiar más en el hombre que en Dios. Y por eso él dijo, no, yo no voy ni con esa espada que no la puedo manejar, ni voy con la ropa del rey a pelear a la guerra, no. Yo voy con las armas que Dios me ha dado. Y David echó de sí aquellas cosas. Mi amado, hay cosas de nuestro corazón, de nuestra vida, que tenemos que sacar. Hay jóvenes que son muy groseros con sus padres. Le contestan a su papá, le contestan a su mamá. Hay un principio de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un mal hijo, un hijo grosero, es una mala persona. Es una mala persona. Y será un mal esposo y será un mal padre. Porque si tiene la capacidad de gritar a papá y mamá, imagínese. Si irrespeta a sus progenitores, ¿qué será de los demás? Hay cosas que debemos de sacar de nuestro corazón. Por ejemplo, la incredulidad. La incredulidad nos hace perder toda esperanza. La esperanza parte de una base verdadera, la realidad de la vida. Pero uno no se puede quedar allí. Uno tiene que tener esperanza. Y la esperanza va más allá de la realidad presente. Uno no puede quedarse, no, esto está muy mal hoy, esto está muy difícil, esto está muy complicado, la economía está mala. No, uno no se puede quedar allí, hermano, que si uno se queda allí, pues va a seguir dando vueltas y vueltas en círculo y allí se va a quedar. Uno debe de creerle a Dios, uno debe de confiar en Dios, uno debe de saber que Dios está con nosotros y que Él nos ayudará. A alguien que lo crea. Así es. Imagínense una situación bien difícil y la persona, no, esto me va a matar. Pues se va a morir, mi amado. Esto es muy duro, yo no puedo con esto. Ese examen está muy difícil, pues lo va a perder. Póngase a estudiar y créale a Dios. Hay que sacar la incredulidad, porque la incredulidad nos roba la esperanza. ¿Qué más hay que sacar? Y esta sí que es bien importante. Y lo traigo a colación por lo que te estoy enseñando. El temor. El temor. Vamos a leer Job 3:25. Porque el temor que me espantaba, ¿qué dice la Biblia? Me ha venido. Y me ha acontecido. Óigame, esto es tremendo. Lo que yo temía. Impresionantes. Mire lo que dice Job. Lo que me espantaba, lo que me asustaba, eso fue lo que me llegó. Con lo que menos quería toparme, pero como tenía miedo de eso fue lo que me vino. Y me ha acontecido lo que yo temía. No, yo de esta situación no salgo, no va a salir. Esto es muy duro, esto por nada se ablanda este problema.
no se va a ablandar ese problema y seguirá siendo duro. ¿Qué debemos de sacar de nuestro corazón? Diga conmigo, el temor. Diga, el temor lo saco de mi vida y de lo profundo de mi ser, porque lo llevo hasta allá, hasta los tuétanos del alma. Que sacar el miedo y el temor de nosotros. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Allá, escondidos allá en ese monte allá arriba, escondido todo el mundo allá. El filisteo, el gigante allá, salió al valle y nadie, todo mundo escondido, todo mundo lleno de miedo, todo mundo lleno de temor. Pero hubo un pequeño, hasta ese momento, David, que dijo: yo voy. Sí, él es guerrero desde muchacho, pero yo voy. Es más grande que yo, pero yo le enfrento. Que tiene un escudero que va delante de él. Mi escudero se llama Jehová, el Dios de los ejércitos. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo voy, que en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Hay que sacar el temor. El que no arriesga un huevo no va a tener un gallinero. Hay que creerle a Dios. Saque el temor, saque el miedo. Ay, esto no me va a dar. No le va a dar. Es que yo no soy capaz. No va a ser capaz. Es que esto está muy difícil. Se va a poner más difícil. ¿Por qué? Porque lo que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, dice la palabra de Dios. Por eso hay que sacar el temor, mi amada. Hay que sacar el miedo de nuestras vidas. Porque aquello que se teme, ante eso nos rendimos y eso nos atrapa y nos esclaviza. Por eso hay que sacar el miedo y sacar el temor. ¿Cómo hizo David? ¿Qué hizo David? Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué cosas en tu corazón hay que sacar? Saca el odio, el resentimiento, la falta de perdón. Hay que sacar eso de nuestro corazón. ¿Cuánto lo creen? Amén. Versículos 40 al 51, primera de Samuel 17. Dice así: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andándose, acercándose a David y su escudero delante de él, o sea, el guardaespaldas iba delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra.
Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, a su campeón muerto, ¿qué hicieron los filisteos? Huyeron. Bueno. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Las armas de nosotros los creyentes no son físicas, no son materiales, no es un arma de fuego, no es una espada literal. No, esas no son las armas de nosotros. Nosotros somos hombres y mujeres de paz, pero espiritualmente violentos. ¿Cómo somos espiritualmente? No les escuché. ¿Cómo somos espiritualmente? Violentos. Uy, pastor, usted está muy lenguaje muy violento en esta prédica. No, es que así lo dice la Biblia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Y esa es una palabra que es un presente continuo. Hasta ahora es hasta hoy. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Porque para ser cristiano, un mundo lleno de maldad y de iniquidad, donde la mayoría va tras las cosas del mundo, para decir yo no comparto con eso, ir contracorriente y caminar con Dios, para eso se necesita de valentía. Lo que nosotros popularmente le decimos, ¿qué? Pantalones. Y los pantalones no solamente lo usan los hombres, también los pantalones lo usan ¿quién? Las mujeres. Y hay mujeres que tienen más pantalones que hombres, que los hombres. ¿Sí? Más pantalones que los hombres, aclaramos. No se le olviden los. Es verdad, de carácter fuerte. ¿En qué nos violentamos los creyentes? ¿En qué somos violentos? Espiritualmente hablando. Nosotros le creemos a Dios. Nosotros no salimos corriendo, huyéndole a los problemas y a las dificultades. Nosotros no somos de aquellos que ante el viento huracanado que sopla en contra, entonces nos dejamos llevar por el viento. No, vamos contra corriente, porque sabemos que el que pelea por nosotros es el Señor. ¿Alguien que lo esté creyendo? Gloria a Dios. Debemos pelear la buena batalla de la fe. Humanamente, ¿qué posibilidades tenía David de vencer a Goliat? ¿Qué posibilidades tenía? Ninguna, no había nada. Cero posibilidades de que ganara David. Pero es que no era David, era el Dios de David. Y él lo tiene claro, David lo tiene claro. Antes de ir al frente de batalla, recordemos lo que le dijo al rey: fuese león, fuese oso, tu siervo iba y peleaba. Y si venía contra mí, lo cogía de la quijada y lo mataba. Jehová me daba la victoria. Y así va a ser con ese filisteo incircunciso que está allá, ese gigante. Lo voy a vencer también. Diga conmigo: todo gigante que se ha levantado en mi contra, yo peleo la buena batalla de la fe, lo enfrento y lo venzo. ¿Cuántos más que vencedores en Cristo hay en este lugar? Que le den un fuerte aplauso a Jesús, el Rey de Gloria. Cuando Goliat ve a David, un muchacho joven todavía, tierno, 14, 16 añitos, dice: no, esto es papita para el loro. Eso solo lo soplo, con un soplo mío y lo tumbo. Y es más, este hombre dijo: ¿acaso yo soy perro para que vengan, el versículo 43, ¿acaso yo soy perro para que vengan a pelear conmigo con palos? ¿Qué es lo que tiene un pastor de ovejas? Aparte de lo que llevaban en la bolsa, en el zurrón, pues un palo, un cayado, una varita allí para las ovejas. Eso es lo que carga un pastor de ovejas. Y lo ve que viene, y lo ve con una vara y dice: yo soy perro para que vengan a mí con palos. Y le dijo a David: daré tu carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, te voy a dejar vuelto una nada. Solo servirás para comida de los animales, de las bestias. Maldijo a David por sus dioses.
Filisteos era un pueblo pagano, tenían como el dios principal Dagón, un dios falso, un dios pagano. O sea que esto no solamente era una guerra física. No, señor. Era una guerra espiritual. La guerra actualmente en el siglo XXI entre Israel y los terroristas de Hamas que viven en Gaza y contra Irán y contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano y contra los de Yemen no es física, es espiritual. El mundo no lo ve, yo sí lo veo porque yo soy un hombre de fe y sé lo que espiritualmente está pasando allí. Lo tengo claro. Esto no era una guerra física, no era entre David y Goliat solamente, era una guerra espiritual. Goliat maldijo a David por sus dioses y David dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. No era física, era espiritual también. Bueno. ¿Qué hizo David? Salió al frente de batalla. ¿Con qué salió? Una bolsa, un zurrón. ¿Qué es un zurrón? Un zurrón es una bolsa de cuero, hilada, cosida, hilada, tejida. Una bolsa de cuero. Y allí fue al arroyo y cogió 5 piedras del arroyo lisas, las que mejor pudo ver, 5 piedritas. Imagínese usted peleando con un gigante con unas piedritas de río. Pero es que no era David, era Jehová Dios de los ejércitos que peleaba por David. Cuando salió al frente de batalla, David solo cogió una piedrita. La primera que cogió la mano y la primera que metió en la bolsa de cuero, en el zurrón, la primera que cogió la metió en la onda. ¿Y qué hizo David? Empezó a darle fuerza a esa onda, a girarla en círculos para pelear contra el filisteo. Y la lanzó. La primerita, solo una, la primera. Y con esa primera, ¿sabe dónde le cayó al filisteo? En la frente, aquí en la cabeza, con una sola tubo. Una sola. En Dios somos eficaces. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, en Dios soy eficaz. Así es, mi amado. Porque no somos nosotros, sino que ¿quién es? Es el Señor. Es el Señor. No era David, era Jehová Dios de los ejércitos. Era Dios que peleaba por David contra ese paladín y ese ejército de los filisteos. Pero era la pelea de Dios contra la falsa creencia de los dioses paganos, que los llevaron a los filisteos, hermano, inclusive hasta adentrarse a la tierra de Judá. Se les metieron a la tierra, invadieron su tierra y querían matar al pueblo de Israel. Lo que no contaban es que Dios pelea por su pueblo. Óyeme, Dios pelea por ti. ¿Cuántos lo creen? Dios pelea por ti y Dios te dará la victoria. Ese gigante Goliat caerá vencido de delante de ti. En este contexto bíblico, fe es creer poder vencer aquello que está fuera de nuestro alcance, derrotarlo. Eso es tener fe. Estaba fuera del alcance de David poder vencer a Goliat, pero él tuvo la fe y la credibilidad que el Señor peleaba por él. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando salió esa piedra de la onda de David, cuando David empezó a mover su mano circularmente para darle la fuerza a esa onda, y cuando salió esa piedra de la onda de David, no era la fuerza de David, era la fuerza del Espíritu.
Y el gigante cayó allá. Con una sola piedra cayó allá. Vencido y destruido. El arma más poderosa que usted y yo tenemos es la fe. Al que cree, todo le es posible. No, pero es que mi familia es muy pobre y estos muchachos, ¿cómo le vamos a dar estudio a estos muchachos? Eso es muy costoso. Al que cree, todo le es posible. Es que nosotros, eso está fuera de nuestro alcance económico. Al que cree, todo le es posible. Es que eso de tener casa propia, eso está muy difícil. Al que cree, todo le es posible. Mire, tener un carro, eso en el tiempo de antes era como un lujo. No, ahorita no es un lujo. Tener un carro es una necesidad básica. Tener un carro en que movilizarse es una necesidad. Pero yo no tengo plata. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos están creyendo? Dios recompensa la fe. Vamos a ver las recompensas de la fe. Versículos 24 y 25. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, o sea, la princesa. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Recompensas de la fe. Todo el mundo decía: de esta no salimos. Estaban llenos de miedo y de temor. Esto está tan duro que el rey prometió que el que vence al gigante, el rey le va a enriquecer, pero no dice con riqueza. Mire lo que dice: con grandes riquezas. Ópale. No estamos hablando de un rico, estamos hablando de un súper rico. Uno, dos. Le dará su hija, o sea que ese hombre ya viene a convertirse en realeza, a ser parte de la realeza, porque le va a dar su hija. O sea, el rey le va a dar a la princesa, a su hija. Se va a casar con la princesa. ¡Wow! Y como si fuera poco le dice: y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, su casa, su descendencia, sus padres, sus hermanos que tenían que pagar impuestos. ¿Qué dijo el rey? Los eximo de impuestos. Tienen que pagarlos, pero ya no van a tener que pagar. Solamente vayan y peleen. ¿Quién salió? Ninguno, solo David. Solo David. Recompensas de la fe. Primero, le dice que le enriquecerá con grandes riquezas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando tú eres un hombre, una mujer que le crees a Dios, tú eres un bendecido, tú eres una bendecida por el Dios Todopoderoso. Hay bienaventuranzas en tus manos porque tú le crees a Dios. A ver, los bendecidos del Señor, que le den un fuerte aplauso al Cristo, el Rey de Gloria. Lo segundo, le dará su hija. ¿Eso qué significa espiritualmente? Cuando le dice que le dará su hija, quiere decir que se casará con su hija. Adquirirá un compromiso de matrimonio con su hija. Dios adquiere el compromiso que su hijo se casará y se unirá con aquellos que le creen.
espiritualmente llevándolo a los principios del reino de Dios hoy día, cuando le dice que le dará a su hija, es adquirir un compromiso. Y con aquellos que le creen a Dios, el Señor ha adquirido un compromiso, el Señor Jesucristo, de que ese que tiene fe es su esposa, la esposa del Cordero, la novia del Cordero. ¿Cómo somos la esposa del Cordero? A través de la fe. O sea, Dios ha adquirido un compromiso con nosotros, ha hecho un pacto de compromiso con aquellos que tienen fe, donde Él es nuestro esposo y nosotros somos la esposa del Cordero, que es la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo en este lugar? Gloria a Dios. Pero también dice, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Qué significa esto? Eximir de tributos. Es algo que tenemos obligatoriamente que pagar, así no nos guste. Hay que pagar. Y aquello que tenemos que pagar, Él dice, no pagarás. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que teníamos que pagar nosotros por causa del pecado, ya no tenemos que pagarlo. Ya Cristo Jesús pagó por nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué era lo que merecíamos y merecen aquellos que todavía no se han arrepentido? ¿Qué era lo que merecíamos nosotros los pecadores? La muerte, porque la paga del pecado, la muerte. Todos están destituidos, dice la Escritura, por cuanto cayeron de la gloria de Dios, dice la Escritura. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Verbo divino? El Señor se hizo carne, habitó entre nosotros como el Emanuel, o sea, el Dios con nosotros. Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra, era 100% humano, porque Dios se hizo hombre, pero también nunca dejó de ser Dios, era 100% divino, sino que siendo Dios, el cuerpo sí lo limitaba. Si estaba en Jerusalén, no podía estar en Capernaum. Si estaba en el mar de Galilea, no podía estar en el río Jordán. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo limitaba. Por eso dice la Escritura, mi Padre es mayor que yo. Y hay algunos que, como no creen en la divinidad de Cristo, entonces dice, mire que Jesús dijo que mi Padre es mayor que yo. Claro, lo está diciendo Jesucristo, pero encarnado como hombre. Entonces estaba limitado. Pero también Jesús dijo, el Padre y yo uno solo somos. O sea que es un solo Dios manifestado en tres personalidades. Bueno, gloria a Jesús. Primera de Pedro 2:24. Vamos a Primera de Pedro 2:24 dices. Y aquí terminamos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús llevó en su cuerpo nuestros pecados. A Jesús no lo mataron, a Jesús lo mataron nuestros pecados. Él fue y se entregó voluntariamente por amor de tu vida y por amor de mi vida, por amor de todos los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. El rey dijo que iba a eximir al que venciera al filisteo, eximir de impuestos. Lo que tenía que pagar ya no debía de pagarlo. Mi amado, ya hubo uno que pagó por nosotros en la cruz. No hay que hacer sacrificios. No hay que pagar para que Dios me perdone. No hay que dar dinero para que Dios haga un milagro en mi vida. No, somos salvos es por gracia.
Colócate en pie y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra tiene poder y nos has hablado y nos has enseñado que debemos de sacar la incredulidad de nuestro corazón, que hay que sacar el temor y el miedo de nuestro corazón, porque lo que nos espanta es lo que llega, lo que nos da temor es lo que viene. Ese enemigo llamado miedo y temor hay que sacarlo. El miedo y el temor es lo que no te deja avanzar. La incredulidad es lo que te cierra las puertas del cielo. Porque el que busca a Dios es necesario que crea, que tenga fe que le hay, y que Dios es galardonador, que Dios responde a aquellos que le creen. La fe abre los cielos y derrama bendiciones sobrenaturales de parte del Creador para aquellos que le creen. Y tú y yo le creemos a Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Quiero. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Quiero levantar a ti manos, maravilloso Jesús y milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda
Así es, Señor Jesús. Hoy vamos al valle de la guerra, pero no vamos solos. Vamos acompañados de Dios, el Todopoderoso. Jesucristo, el Rey de Gloria, el Señor va con nosotros. Por cuanto Dios va con nosotros, vamos al valle de la guerra. Pero vamos armados y violentos, sí, pero no con armas físicas, sino con las armas espirituales, el arma de la fe. Y por la fe nos enfrentamos a ese gigante Goliat. Y en el nombre de Jesús, ese gigante Goliat en tu vida, no sé qué es lo que sea: un hijo descarriado, un esposo incrédulo, una enfermedad, una escasez, un desempleo, un hogar que está a punto de destruirse. No sé cuál sea ese gigante que se ha levantado, una deuda impagable. En el nombre de Jesús, por el poder de la fe en Jesucristo el Señor, nos levantamos contra ese filisteo, contra ese gigante, y lo vencemos y lo destruimos, y cae por tierra vencido y destruido, y con la espada del Espíritu se le corta la cabeza a todo problema, a toda dificultad, a toda adversidad, a toda enfermedad, a toda escasez, a toda maldición. En el nombre de Jesús de Nazaret se corta, Señor, hasta la cabeza a ese problema y a esa dificultad. En el nombre de Jesús lo creemos. Ese gigante, llámese el mismo diablo, así como se levantó de delante de nosotros, cae vencido y destruido por el poder de Dios. Y nosotros le creemos a Dios, tenemos la fe. En el nombre de Jesús, lo que se ha levantado contra ti para destruirte, para vencerte, para apartarte de la presencia de Dios, para robar tu fe, para robarte la semilla de la palabra de Dios que has escuchado, ese gigante cae por tierra de delante de ti. De delante de ti cae vencido y destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa muerte cae de delante de nosotros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo gigante Goliat, todo gigante que se ha levantado en contra de esta iglesia para impedir, para estorbar, para demorar el crecimiento en todas las áreas de esta iglesia, ese gigante cae de delante de nosotros como iglesia Rey de Gloria, cae de delante de nosotros vencido y destruido, y con la espada del Espíritu le cortamos la cabeza en el nombre de Jesús. Son términos espirituales y son palabras en fe. En el nombre de Jesús. No es contra sangre y carne. Nuestra guerra es espiritual. Y nosotros le creemos a Dios. Y nosotros confiamos en el Señor. Porque Dios es nuestro castillo. Y Él nos da la victoria. Y canta conmigo, iglesia. Canta conmigo. Yo levantaré mis manos a ti y te adoraré. Una vez más. Yo levantaré mis manos a ti y te alabaré. Yo levantaré. Yo levantaré mis manos a ti y te adoraré. Recibe y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Vamos a cantar la iglesia, creo en ti. Creo en ti. Creo en ti, Jesús. y en lo que harás en mí. En lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. y en lo que harás en mí. Repítelo. Creo en ti. Creo en ti, Jesús. y en lo que harás en mí. creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. y en lo que harás aquí. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. y en lo que harás aquí. Y en lo que harás aquí. Creo en ti. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás aquí. ¿Quién lo está creyendo? Levante la mano a los que lo creen. Denle ese fuerte aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria. El Goliat, el Goliat, el Goliat que se levantó contra ti, de delante de ti caerá vencido y destruido. Alguien que lo crea, alguien que lo crea. Alguien que lo crea. Amén. Yo también lo creo. Y déle ese aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria. Mis amados, el Señor les bendiga grandemente. ¿Quiénes lo visitan hoy por primera vez aquí en la iglesia? Levante su mano. ¿Está esta dama?